Saludos y bienvenidos a esta sesión sobre educación en emergencias. Humildemente, yo creo que es un tema crucial en el contexto actual de desastres naturales y crisis humanitarias. En ella exploraremos desafíos, marcos normativos y algún caso ilustrativo. Pero más allá de los conceptos, voy a hablar de un faro de esperanza en la oscuridad. En medio del caos, la educación no es un lujo, es un salvavidas. Es el espacio seguro que devuelve la normalidad a un niño o niña. Es la herramienta que protege contra la explotación y es la semilla desde la que las comunidades enteras comienzan a reconstruir no solo sus escuelas, sino también su futuro. Os invito a ver la educación no como una víctima pasiva de una crisis, la que sea, sino como una primera respuesta activa y fundamental. Es la herramienta más poderosa que tenemos para devolver la dignidad, estabilidad y futuro a quienes todo lo han perdido. Comencemos este viaje. Primeramente, permitidme que me presente. Mi nombre es Juan Peña y soy profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la Facultad de Educación. Codirijo el grupo de investigación Ecología y Educación Ambiental en la Escuela y actualmente mis líneas de trabajo se centran en la reorientación de la formación científica de los futuros docentes, siempre desde un enfoque ecosocial y transformador, que promueva conocimientos, habilidades y actitudes para responder a desafíos globales de la sociedad. Y uno de estos desafíos, precisamente, es la adaptación al cambio climático y sus consecuencias. Los contenidos en esta sesión introducen el impacto de las situaciones de emergencia en el acceso a una educación segura y de calidad, el estado actual de la educación de emergencia y los desafíos estructurales, pedagógicos, psicosociales e institucionales que lastran su efectividad, el rol de la comunidad y una breve reseña del marco normativo, político e institucional que orienta la educación de emergencias. Comentaremos algún caso ilustrativo y unas recomendaciones para garantizar la continuidad del aprendizaje, promover la equidad y consolidar sistemas educativos más inclusivos y sostenibles en contextos de crisis. Finalmente, como no podría ser de otra manera, cerraremos con una conclusión. La primera parte de la introducción la dedicaremos a definir a qué nos referimos con situaciones de emergencia. Pues bien, son todas aquellas provocadas por conflictos armados, desastres naturales, crisis climáticas, desplazamientos forzados, pandemias o violencia generalizada. Estupendo, pero a lo mejor os preguntáis, ¿y qué tiene que ver todo esto con la educación? Muy sencillo. Estas situaciones interrumpen de forma abrupta y profunda la vida de millones de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo. Estos eventos no solo vulneran el derecho fundamental a la educación, sino que amenazan gravemente la integridad física, emocional y social de la infancia y de la juventud, con consecuencias duraderas para su desarrollo individual y colectivo. Históricamente, la educación es relegada a las respuestas humanitarias. Mientras la asistencia prioriza necesidades básicas como alimentación, refugio o agua potable, el acceso educativo suele considerarse un objetivo de mediano o largo plazo. Este enfoque ha sido ampliamente cuestionado en los últimos años y organismos internacionales como UNESCO, ACNUR y la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia subrayan que la educación debe garantizarse desde el inicio de la crisis, como una parte integral de cualquier respuesta humanitaria. ¿Y esto por qué? Pues porque garantizar la educación desde el inicio de la crisis no es una opción. La educación en emergencias protege a los niños y jóvenes brindándoles seguridad física, apoyo emocional y aprendizaje, desde la primera infancia hasta la educación superior. Es verdad que las emergencias generan daños físicos y psicosociales. Sin embargo, la educación también tiene un enorme potencial transformador, porque puede fomentar la paz, la inclusión y la cohesión social, por tanto convirtiéndose en una herramienta de resiliencia para las comunidades afectadas. No en vano, la educación en emergencias proporciona protección física, psicosocial y cognitiva, que finalmente puede sostener y salvar vidas. Así, algunas situaciones habituales en las que la educación en emergencia es esencial son los conflictos, contextos de violencia, desplazamientos forzosos, desastres naturales o emergencias de salud pública. Por lo tanto, la educación en situaciones de emergencia
es un concepto más amplio que una respuesta educativa de emergencia. Para terminar esta parte introductoria de la presentación, comentar que nos encontramos ante un nuevo paradigma donde sin seguridad humana no es posible un desarrollo sostenible. Luego, desde un enfoque de derechos humanos, la educación en emergencias debe entenderse como una obligación ineludible de los Estados y de la comunidad internacional. La respuesta educativa no debe limitarse a la población en edad escolar, sino extenderse a adultos, familias y comunidades, integrando el aprendizaje a lo largo de la vida como una herramienta de prevención de conflictos y fortalecimiento de la cohesión social. Este planteamiento se articula con el concepto de seguridad humana, entendido no solo como protección frente a amenazas, sino también como creación de capacidades y oportunidades para que las personas desarrollen su potencial. En contextos de emergencia, la seguridad depende tanto del resguardo físico como del acceso a derechos fundamentales, entre ellos la educación. En definitiva, la educación en emergencias no puede concebirse como un servicio accesorio ni postergable. Representa una inversión crítica para salvaguardar derechos, prevenir el colapso de los tejidos sociales y construir condiciones mínimas de estabilidad, dignidad y esperanza para las generaciones futuras. ¿Cuál es el panorama global de la educación en emergencias? En una palabra, desalentador. Vamos a ver un ejemplo. La guerra civil que asola actualmente Sudán. Este caso ilustra los enormes desafíos. 13,4 millones de personas, incluidos más de 7 millones de niños y niñas, se enfrentan a crisis económicas, violencia y desastres naturales que dañan escuelas e interrumpen la educación. En la imagen, proporcionada por Amnistía Internacional, tenemos a un hombre desplazado que huyó de la violencia en curso en Sudán y descansa en una cama en el patio de la universidad cerca de Jartum. Esta universidad ahora se ha transformado en un refugio improvisado. La experiencia de Irak es otro ejemplo, en este caso de retroceso educativo causado por conflictos armados. Hasta 1990, el país había alcanzado casi la enseñanza primaria universal, altas tasas de escolarización secundaria y universidades de prestigio internacional. Sin embargo, tras la Guerra del Golfo, las sanciones y la violencia posterior a 2003, Irak cayó a los niveles más bajos en indicadores educativos. Una encuesta de 2008 registró solo un 71% de asistencia entre niños de 6 a 14 años, con medio millón sin escolarizar. A esta situación añádase que gran parte de la infraestructura educativa estaba dañada y muchos docentes habían abandonado el país. A partir de experiencias como las comentadas anteriormente, en Sudán o Irak, la educación de emergencias ha emergido en las últimas 3 décadas como un campo que articula ayuda humanitaria, cooperación para el desarrollo y defensa del derecho a la educación. Perdonad que insista, pero debe quedar claro que la educación de emergencias surge como respuesta a crisis prolongadas. No se trata solo de garantizar escolarización, sino de ofrecer protección, fortalecer la resiliencia y transformar sistemas educativos frágiles en motores de cohesión social y prevención de violencia. En este panorama global de la educación de emergencia, ¿cuál es la escala del desafío? Sin medias tintas, a pesar de los avances, la magnitud de la crisis educativa global es inédita. Más de 224 millones de niños y niñas viven en zonas afectadas por conflictos o desastres. ¿Y vamos a ir a peor? ¿Por conflictos armados? No lo sé. Actualmente hay conflictos de alta intensidad en Ucrania, Palestina, Siria, Yemen, Sudán y República Democrática del Congo. Pero hay tensiones equivalentes en el Sahel, Afganistán, Pakistán, Tailandia, Camboya. ¿Y las consecuencias del cambio climático? Pues bien, una proyección de la ONU indica que para el 2050 se puede llegar a 200 millones de refugiados climáticos y otros 1.000 millones o más de personas pobres y vulnerables se verían afectadas. Quizás alguno de vosotros o vosotras podéis pensar, bueno, de aquí al 2050, de acuerdo. Vamos a ver cómo está el patio ahora. Según un informe de ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, entre finales de 2023
y abril de 2024, la población desplazada forzosamente pasó de 117 a más de 120 millones, de los cuales 31 millones son refugiados, y alrededor de 7,2 millones de niños y niñas en edad escolar permanecen excluidos de la educación formal, aumentando el riesgo de violencia, explotación y exclusión. Estamos por encima de la mitad de la proyección de la ONU. No obstante, para finalizar este segundo punto sobre el panorama global de la educación en emergencias, me gustaría ser optimista y pensar que vamos a mejorar el mundo a través de la educación. En verdad, las escuelas pueden ser mucho más que lugares de aprendizaje. Ofrecen alimentación, acceso a la salud, agua y saneamiento, y apoyo psicosocial. Crean rutinas que brindan estabilidad, fortalecen habilidades de afrontamiento y ayudan a los niños y niñas a participar activamente en la comunidad y la sociedad. Os voy a contar una breve historia. Un niño soldado de 15 años de edad, después de luchar en la República Centroafricana durante 2 años, cuando fue liberado y después de un tiempo adecuado de acomodación y tránsito en una familia de acogida, a solamente 2 días para reunirse con su madre biológica, le preguntaron qué quería hacer en el futuro. Os voy a dar unos segundos para que imaginéis lo que dijo. Igual habéis acertado. Su respuesta fue: quiero volver a la escuela. Pasamos a ver el punto 3 sobre los desafíos de la educación en emergencia. Uno de los principales son los déficits estructurales. Faltan datos fiables y desglosados, la financiación es escasa, de hecho solo un 2,6% de la ayuda humanitaria mundial se destina a educación, y los países más pobres soportan la mayor carga. Muchos donantes aún perciben la educación como un objetivo de largo plazo, no como una necesidad humanitaria urgente. Pensar que la carga internacional está desigualmente distribuida. El 20% de la población refugiada vive en los estados menos desarrollados, que concentran apenas el 1,3% del PIB mundial. Ahora bien, no podemos olvidarnos de las barreras pedagógicas y psicosociales. La educación en emergencias cumple un papel protector, ayudando a reducir el trauma y ofrecer entornos seguros. Sin embargo, persisten carencias pedagógicas, falta formación docente adaptada, currículos pertinentes y enfoques sensibles al trauma. Además, las niñas enfrentan barreras adicionales relacionadas con violencia sexual, inseguridad y falta de maestras o instalaciones adecuadas, sobre todo sanitarias. A modo de ejemplo, yo he colaborado con una asociación que ayudaba a las niñas y mujeres en Senegal. Me comentaban que muchas niñas, al tener su primera menstruación, se ven obligadas a abandonar la escuela debido a la falta de instalaciones seguras donde gestionar su higiene. Incluso se las podía estigmatizar. Y peor aún, sin la protección del colegio estaban expuestas a un mayor riesgo de agresiones o de caer en matrimonios forzados. Respecto a los desafíos institucionales, las emergencias exponen las dificultades de coordinación entre múltiples actores, gobiernos, ONG y agencias internacionales. La falta de datos consistentes, la rotación de personal y la escasa integración entre sectores generan respuestas fragmentadas y poco sostenibles en el tiempo. Asimismo, el campo de la educación en emergencias no está exento de crítica. Algunos investigadores señalan que puede reproducir lógicas coloniales o imponer agendas externas, usando la educación como justificación discursiva. Además, el término emergencia puede resultar engañoso. Muchas crisis duran años o incluso décadas. Para cerrar el punto 3, nos queda hacer hincapié en los desafíos de la financiación, porque la financiación educativa debe entenderse como un compromiso ético con los derechos humanos, no como un cálculo técnico o económico. Empero, los estados en crisis reciben menos recursos de los necesarios y los fondos suelen concentrarse en salud o refugio. Esta falta de continuidad dificulta programas sostenidos y limita el aprendizaje institucional. En conjunto, todos los desafíos anteriormente comentados subrayan la necesidad de enfoques intersectoriales, coordinación sostenida
y un compromiso ético firme con la garantía del derecho a la educación, incluso en medio de la crisis más severa. Una vez comentados los desafíos, hablaremos del rol de la comunidad. En contextos de emergencia, los Estados son los responsables de garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, muchos carecen de medios institucionales o financieros, dejando vacíos que son asumidos por agencias internacionales y ONG. Aunque esenciales, estas intervenciones a menudo se diseñan desde fuera, con escasa articulación local, lo que puede generar dependencia y desconexión cultural. Luego, ¿cuál debe ser el rol de la comunidad? Como bien recordaba Paulo Freire, la caridad sin transformación estructural perpetúa la injusticia. Por eso, las comunidades afectadas deben ser vistas como protagonistas. Familias, docentes, estudiantes y líderes locales tienen que participar en el diseño, ejecución y evaluación de la educación en emergencias. Esa participación genera legitimidad, pertinencia y sostenibilidad. Este enfoque del rol de la comunidad se vincula con la justicia social en 3 dimensiones: redistribución de recursos para quienes más lo necesiten, reconocimiento de las identidades culturales y lingüísticas y finalmente representación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones. Sin estas 3 dimensiones, la educación corre el riesgo de reproducir desigualdades. Es más, para terminar el punto 4, aunque se promueve la idea de alianzas o partnerships para mejorar la coordinación, en la práctica muchas reproducen jerarquías norte-sur. Escuchar y valorar los saberes locales no es solo una cuestión ética, es una estrategia eficaz para adaptar programas, identificar riesgos y fortalecer la resiliencia colectiva. En definitiva, garantizar una educación significativa en emergencias exige empoderar a las comunidades, asegurar su representación real y promover enfoques culturalmente sensibles. Solo así, la educación trasciende lo asistencial y se convierte en una fuerza de transformación y reconstrucción del tejido social. Vistos los desafíos y el rol de la comunidad, ahora en el punto 5 nos toca el marco político. En este sentido, pues en las últimas décadas la educación en emergencias ha pasado de ser una respuesta improvisada a consolidarse como un campo con marcos normativos y programáticos propios. Este proceso ha sido impulsado por la convicción de que la educación es un derecho humano inalienable, incluso en los contextos más adversos. ¿Se puede decir que hay un antes y un después? Pues efectivamente sí. El Foro Mundial sobre la Educación de Dakar, en el año 2000, marcó un punto de inflexión, porque se reconoció que los conflictos y los desastres son barreras estructurales para el derecho a la educación. En ese contexto surgió la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia, sus siglas INEE, que hoy reúne a más de 16.000 miembros en 190 países. Ahora disponemos de las normas mínimas de la INE, última edición en 2024, que establecen principios, indicadores y buenas prácticas para asegurar que toda persona, sin importar su situación, tenga acceso a una educación segura, equitativa y pertinente. Constituyen hoy una referencia global para gobiernos, agencias y ONG. Estas normas se basan en el derecho internacional de los derechos humanos y humanitario, incluidos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios de protección del ACNUR, reconociendo así la educación como un derecho fundamental y habilitante, incluso en contextos de emergencia. Se subraya 3 pilares interdependientes de la educación en emergencias. 1. Protección o garantizar seguridad física y psicosocial. 2. Continuidad o asegurar la prestación educativa. Y 3. Reconstrucción o restaurar o mejorar los sistemas tras la crisis. En su última versión actualizada, como ya decía, de 2024, las 19 normas mínimas se organizan en 5 ámbitos. 1. Normas fundamentales. Hablamos de participación comunitaria, coordinación y análisis. 2. Acceso y entorno de aprendizaje, es decir,
seguridad, inclusión y servicios. 3, enseñanza y aprendizaje, o lo que es lo mismo, currículum, métodos, evaluación y formación docente. 4, docentes y personal educativo, o bien contratación, condiciones laborables y apoyo. Y 5, política educativa, o sea, marcos legales, planificación e implementación. En cualquier caso, estas normas ofrecen un marco flexible y adaptable a cada contexto, lo que permite su aplicación tanto en crisis de evolución lenta como rápida, en entornos rurales o urbanos, y frente a amenazas diversas como conflictos armados, desastres naturales o impactos del cambio climático. Cada norma se acompaña de acciones clave y notas de orientación que orientan la implementación práctica y subrayan principios de inclusión, no discriminación y rendición de cuentas. ¿Y qué principios sustentan el marco político e institucional? La acción educativa en emergencias se orienta por los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Estos principios buscan priorizar las necesidades urgentes y evitar la instrumentalización política o ideológica de la educación. Como ejemplo, la emergencia actual en Ucrania ilustra las brechas entre normativa y práctica. Por la guerra de Ucrania, 1,3 millones de menores ucranianos están desplazados por Europa y 600.000 fuera de los sistemas educativos. Para finalizar el punto 5, tenemos que diferenciar los diferentes actores implicados y su interconexión. A nivel global, diferentes organismos como la UNESCO han consolidado alianzas multilaterales para mantener la educación en emergencias en la agenda global y cumplir el objetivo de desarrollo sostenible número 4, el de la educación de calidad. No obstante, la efectividad del marco político depende de responsabilidades compartidas. Los Estados deben planificar y proteger, las agencias y ONG coordinar e innovar, y los donantes asegurar financiamiento sostenido y enfoques basados en evidencia y conocimiento local. La idea clave es que los marcos políticos e institucionales son esenciales, pero solo cobran sentido cuando se traducen en acción coherente, sostenida y centrada en las personas. La educación de emergencias debe ser una prioridad global, no una respuesta provisional. Entremos en el punto 6 a analizar alguna experiencia concreta al objeto de entender cómo la educación de emergencias se despliega en escenarios de violencia prolongada. En contextos tan distintos como Palestina, Israel o Afganistán, la educación puede ser fuente de resiliencia, pero también objeto de disputa política. En el primer caso, con más de 75 años de duración, el conflicto palestino-israelí combina violencia extrema cíclica, tensiones identitarias y fragmentación territorial. Por un lado, en Israel, la psicología escolar y la educación emocional forman parte del sistema desde hace décadas. Los programas de resiliencia han buscado transformar el trauma en cohesión social mediante actividades artísticas, terapéuticas y preventivas. Pero por otro lado, la triste realidad en Gaza ha revelado la extrema fragilidad del derecho a la educación. 658.000 niños y niñas permanecen sin escuela y muchos solo acceden a espacios informales de aprendizaje. En estas condiciones, hablar de resiliencia se convierte en un acto de resistencia. En Afganistán, la educación, y especialmente la de las niñas, fue utilizada como emblema del progreso y justificación de la intervención militar occidental. La narrativa internacional colocó la escolarización femenina en el centro del discurso humanitario y político. Sin embargo, de los casi 950.000 millones de dólares invertidos en Afganistán, solo una pequeña parte se destinó a educación. La construcción de escuelas formó parte de la estrategia de contrainsurgencia dentro de la llamada lógica de los corazones y mentes, donde el desarrollo se usaba como herramienta militar. Este caso muestra cómo la educación de emergencias puede ser instrumentalizada políticamente, perdiendo su legitimidad como derecho humano. La experiencia afgana nos recuerda que la educación debe responder a las necesidades locales, no a las agendas externas. Tanto en Palestina como en Afganistán,
La educación de emergencia refleja tensiones entre protección y poder. En un caso se convierte en espacio de resiliencia, en el otro en instrumento político. La clave está en quién decide, cómo participa la comunidad y si el derecho a la educación se mantiene en el centro. Finalmente, nos queda saber si hay alguna recomendación para solventar los desafíos de la educación de emergencias. Y efectivamente, los especialistas hacen bastantes recomendaciones. Por ejemplo, inciden en destacar que el derecho a la educación no puede depender de la paz o la estabilidad. Precisamente en la emergencia, la educación se convierte en un salvavidas emocional, una herramienta de protección y una vía hacia la reconstrucción social. A pesar de los avances, la educación de emergencia sigue enfrentando barreras estructurales, limitaciones financieras y falta de planificación a largo plazo. Superarlas exige acción coordinada y compromiso sostenido. En primer lugar, es esencial que la educación se priorice desde el inicio de emergencia. No se puede esperar al posconflicto. Asimismo, es necesario combatir la impunidad de los ataques a la educación y fortalecer la investigación sobre cómo las comunidades defienden su derecho a aprender, incluso en medio del caos. Garantizar recursos sostenibles y de largo plazo es clave. Sin financiación específica, la educación seguirá siendo el sector olvidado. Proteger a niñas y adolescentes e incluir a jóvenes y personas con discapacidad en la toma de decisiones. No es una opción, es justicia educativa. Igualmente, recomiendan que una educación de emergencia no solo debe garantizar el aprendizaje académico, sino también el bienestar emocional y la cultura de paz. Los indicadores no deben limitarse a la matrícula o el abandono, sino incluir el bienestar y la cohesión social. Y no podemos olvidar que hacer efectiva la educación de emergencia requiere cooperación entre gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil, comunidades locales y donantes. Pero también requiere ética, poner siempre el derecho a aprender por encima de cualquier interés político o económico. Pues bien, llegamos al final del camino y como conclusión solamente manifestaros que la educación en emergencias no es un lujo, tampoco es un recurso temporal, es una inversión ética y estratégica en el futuro. Un compromiso para que incluso en los contextos más adversos, cada niño y cada niña puedan seguir aprendiendo, creciendo y soñando. Este compromiso es más urgente que nunca, en un mundo donde lamentablemente el cambio climático multiplicará la frecuencia y complejidad de las emergencias, haciendo de la educación un refugio aún más vital para la infancia y la juventud. Finalmente os muestro algunas de las referencias empleadas para preparar esta presentación. Espero que la presentación haya sido de interés y os agradezco enormemente vuestra atención y participación en el seminario sobre seguridad y cambio climático. Me gustaría terminar con una cita anónima que os inspire para debatir en el foro de esta presentación. La cita en cuestión es: la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Saludos cordiales.